Hola, un saludo súper especial en esta tarde para todos ustedes. Hoy tenemos una súper invitada. Ella es Laura Mójica, es ingeniera de datos. Lo más bonito de Laura es que ella estuvo con nosotros en nuestro primer bootcamp, fue participante que realizamos. El primer bootcamp se realizó en Bogotá y pues Laura fue una de las participantes destacadas. También igualmente ahora nos apoya como mentora en los bootcamp de Women in Data, o sea, de mujeres en datos. Igualmente nos ha apoyado en talleres. Y para nosotros de verdad que es un orgullo presentarla y que nos siga apoyando en todo este propósito que tenemos en seguir inspirando mujeres en ciencia de datos. Laura, cuéntanos un poquito de tu experiencia en el bootcamp como participante y dos, cómo ha sido tu experiencia como mentora en científica de datos y qué ha sido lo más gratificante que has vivido dentro de toda esta experiencia. En el 2017 yo participé en una convocatoria que había para 50 mujeres que quisieran empezar su carrera en la ciencia de datos. Entonces fue un proceso en el cual uno tenía que aplicar y elegían solo a 50 personas de todos los que se postularon. Fue súper chévere ese bootcamp porque primero pudimos conectarnos con muchas mujeres que estaban en el mismo campo, tenían el mismo interés y además pudimos aprender de la mano de las empresas más grandes de tecnología cuáles eran sus herramientas y cuál era el avance. En ese bootcamp empecé a tener con la comunidad de científicas de datos muchísimo contacto porque a partir de eso pudimos empezar a hacer charlas y yo siempre he tenido como esa característica, digo yo, esa virtud de Ujú. querer compartir mi conocimiento, querer explicar sin necesidad de que sea como todo tan riguroso, sino como más por amor al arte. Entonces, Sonia siempre se ha contactado conmigo, yo creo que desde el 2017 y inicios de 18 yo ya he empezado a dictar charlas, he dictado diferentes tipos de charlas desde habilidades blandas para comunicación inteligente y asertiva. Y el año pasado, en marzo, tuve el placer súper grande de ser una mentora del bootcamp a otras mujeres también de Machine Learning en Analytics para Customer. Entonces fue muy chévere porque fue una actividad que fue certificada y yo dicté el módulo de Machine Learning. Entonces fue conocer a mujeres que querían formarse también en la misma área que estaban empezando su trayectoria. Entonces creo que ese fue como el punto más alto en que dije, esta es una labor muy linda, lo estoy haciendo porque me nace el corazón, entonces pues aquí seguimos. Y aquí seguimos todas. Laura, igualmente hoy nos trae una super charla que yo estoy que me la veo, o sea, estoy que me la veo porque empezando que Power BI es una de las herramientas que me encantan, de verdad, me encanta, me fascina, yo me siento como con todos los juguetes, cuando creo un dashboard me siento como en Alicia en el País de las Maravillas porque tiene demasiados gadgets que uno puede utilizar, que uno puede graficar, visualizar y me parece supremamente interesante. Tiene unas cualidades que me han gustado bastante. Eh, Hoy venimos con una charla llamada Análisis y Transformación de Datos con Power BI. Vaya que charla tan fantástica, o sea, porque cuando estamos hablando, y a mí me encanta el enfoque que le dio Laura, y es desde las necesidades, desde los objetivos del negocio o desde la visión de negocio. Entonces, ¿cómo voy a crear yo esas visualizaciones que voy a visualizar a partir de esa visión? ¿Y cómo voy a transformar esos datos? ¿Cómo voy a capturar esos datos? ¿Qué variables necesito capturar o qué data requiero capturar o recolectar? Me parece que la charla de hoy es fantástica. Realmente me siento súper animada para seguirte y hoy no me pierdo ni un minuto ni un momento porque de verdad que es una de las charlas que la estoy esperando. O sea, la estaba esperando porque sé que tenemos mucho que aprender de Laura. Laura es ingeniera de datos, o sea que se graduó hace 2 años, o el año pasado.
Me gradué en el 2018 como ingeniera de sistemas y hace un año me gradué la maestría en ingeniería de información. Exacto. Entonces aquí vamos a tener de lujo, o sea, vamos a estar de lujo con nuestra mentora de hoy. Y bienvenida Laura, es todo tuyo, todo tuyo a partir de este momento. A los participantes darle la bienvenida también, darles la bienvenida a esta charla, a esta segunda charla de la semana. Ya llevamos 5 charlas seguidas donde nos han estado apoyando diferentes mentores que hacen parte del equipo de científicas de datos y que han estado apoyando a científicas durante estos 4 años. Igualmente queremos invitarlos a todos los que nos están viendo, por favor digan que sí, para que se suscriban a nuestro canal de científicas de datos en YouTube, para que nos sigan en Instagram como científicas de datos. Igualmente, para nosotros es importante, iniciamos hoy, empezó hoy el canal, hoy fue que lo creamos, el canal de Científicas de Datos de YouTube. Vamos a subir todas las charlas que hemos dado hasta el momento allí a nuestro canal para que nos sigan, les vamos a poner como en orden, para que ustedes vayan siguiendo como un paso a paso. Pero entonces saben suscribirse a la campanita para que estén al tanto de todas nuestras actualizaciones y de nuestros nuevos videos. Entonces, Laura, bienvenida. Y ya saben, pueden ir haciendo sus preguntas que nosotras ya les vamos dando como respuesta en el transcurso de la charla. Así que bienvenida, Laura, y puede iniciar en este instante. Listo, entonces les cuento un poco cómo va a ser la metodología. La idea es, yo voy a empezarles a mostrar como cosas que son a nivel de teoría. Me había escrito gente y dicho como, Lau, por favor, ponnos cosas de que pronto podamos sacarle pantallazo, recorte de pantalla para guardar y entonces yo voy como explicando el término y posterior a eso ya les voy hablando como tal dentro de Power BI de todas las cosas. Entonces, esperen acá, déjenme, les comparto bien la pantalla, que es que me la está mostrando al revés. Dame un segundito. Dame la pantalla principal. Listo, entonces espérate, Sonia. Veo bien qué pantalla estamos viendo. Listo. Entonces, oh, dime, Sonia, ¿qué pantalla estás viendo? Porque creo que no me la está mostrando la que quiera. Sí, te la estaba mostrando. Vuélvelo otra vez Sí, a... Sí, dime, ya aquí se me ya. ve la presentación bien. Sí, sí, aquí se te está viendo bien. ¿Se ve únicamente, se ve lo negro con las notas o solo la presentación? Solo la presentación. Listo. Entonces, les cuento un poco. Porque nace la necesidad de utilizar aplicaciones como Power BI. Normalmente nosotros en las empresas que trabajamos estamos muy acostumbrados a tomar decisiones basadas en opiniones y en experiencia. No está mal, pero muchas veces sucede que cuando pasa algo en el mercado que nosotros no logramos predecir, entonces nos cambian los datos y nosotros no podemos únicamente con la experiencia saber qué hacer. Entonces es poder crear una cultura de datos en donde las decisiones se tomen basados en los datos y no necesariamente en la experiencia. Pero entonces acá cómo se integra. Nosotros normalmente tenemos nuestros datos y nosotros sí o sí tenemos que conocer el negocio. Una persona que trabaje con estas herramientas no puede ser únicamente que sea a nivel técnico y ya o una persona que sea desarrollador. Nosotros siempre necesitamos saber el negocio porque necesitamos saber la naturaleza de nuestros datos. Entonces, les voy a mostrar. Power BI es una plataforma que ofrece 3 tipos de servicios. La primera es la que vamos a ver hoy, que es
Power BI Desktop es una aplicación que es gratuita y es para utilizar en el computador directamente. Está el servicio Software as a Service, que es Power BI. Para este se requiere tener licencia y permite poder compartir información, poder compartir los reportes con más personas y que se actualice la información de manera automática web. Y está la parte de aplicaciones móviles, que está para iOS, Android y los dispositivos Windows, en la cual las personas, sin importar dónde estén, pueden ver en tiempo real cómo están sus datos. No necesitan de un computador o desde el navegador de su celular poder acceder. Entonces, como les contaba, ya Power BI es una aplicación gratuita y que se puede instalar en el servicio local y permite conectarse a los datos, transformarlos y visualizarlos. Ahí importante es que ustedes cuando vayan a instalar Power BI, sí o sí tienen que tener cuenta, tener permisos de administración. Entonces, cuando siguen el link que les mostré, esta va a ser la página que van a encontrar. Hay un tip que yo les doy, a mí no me gusta oprimir cuando sale descargar gratis porque eso les abre el Microsoft Store y es automáticamente. Entonces yo siempre oprimo donde dice acá ver descarga y lenguajes. Entonces acá yo selecciono el lenguaje que quiero. Importante, ustedes no van a poder después cambiar el lenguaje una vez instalado. Entonces desde el inicio tienen que ver qué lenguaje están seleccionando. Entonces, por ejemplo, yo selecciono español, le pongo descargar y posteriormente pongo descargar y me sale si lo quiero para 64 bits y este es el de 32, como para que sepan ahí la diferencia. Entonces ya depende mucho de su computador. Por eso yo en lo personal siempre prefiero poner esta opción. Por eso les quise mostrar eso. Listo. Entonces, conceptos generales. Eh, Algo que vamos a hablar mucho ahorita y es necesario como que tengan la diferencia entre las dos. Una cosa es conjunto de datos y otra cosa es el origen de datos. El conjunto de datos se crea automáticamente cuando utilizamos Power BI. Nosotros nos conectamos a la fuente de datos que queramos y eso se va a llamar el conjunto de datos. El origen de datos ya es el archivo, la base de datos. Entonces hay que tener la diferencia porque, por ejemplo, si nosotros queremos configurar el conjunto de datos, ya entonces es lo que cargamos a Power BI. Si queremos configurar el origen de datos, esto significa cambiar algo en el Excel, en el TXT, en la base de datos. Entonces, como para que sepamos la diferencia. Entonces, acá tengo Power BI. Entonces, esta es Power BI Desktop y esta es la última versión que hay para Power BI, así les va a aparecer. De pronto hay personas que antes habían utilizado Power BI y les salía como negro o diferente esto. Entonces eso es porque por lo general mensualmente se generan actualizaciones. Entonces ustedes van acá, por lo general les sale en esta parte algo que les dice hay una nueva actualización y es muy importante que ustedes vean cuáles son los cambios que hay para ese mes porque por lo general es que se crean visualizaciones nuevas, hay nuevas fuentes, entonces es importante como que estemos al día con lo nuevo. Eh, Estas son las vistas que tenemos nosotros. Entonces tenemos tres vistas. Una es la de informe, en donde vamos a poder crear todos nuestros gráficos, nuestros reportes. Está la parte de datos, en donde vamos a poder ver cuál es las fuentes de datos que estamos utilizando y el modelo. Y finalmente, el modelo es como entre diferentes tablas. Por ejemplo, un archivo de Excel que tiene 2 hojas, ¿cómo nos relacionamos? Entonces, si se dan cuenta acá en la parte izquierda hay algo amarillito, eso amarillo es porque es en la que estamos actualmente, como algo importante. Si nos damos cuenta, aquí en la pantalla estamos viendo las tres vistas, informe, datos, ahorita no tenemos nada porque no hemos cargado, y modelo. Y acá depende en la que estamos conectados. Siempre que queremos conectarnos a alguna de las fuentes de datos, entonces oprimimos en obtener datos y acá tenemos las más usadas o las recomendadas que nos aparecen ahí.
Existen los datos de tipo archivo, los de bases de datos, los de Power Platform, de Azure, servicios en línea y otros. Entonces, vamos a ver eso. Estamos acá, oprimimos en obtener datos y encontramos toda esta información. Oprimimos en más y, y vemos los que les decía. Están acá en todo, están todas las fuentes existentes. Está archivo, donde encontramos los de tipo Excel, CSV, XML, JSON, en lo que hay una carpeta, PDF o carpetas de PowerPoint. Están bases de datos. Acá se encuentran alojadas las principales bases de datos. Importante revisar la documentación antes de utilizar una base de datos, porque por lo general tienen que tener instalado y lo debes en el computador y configurado y tener todas las credenciales. Entonces es importante que antes de utilizar algún conector de base de datos revisemos. Está Power Platform. Por ejemplo, si ustedes están en una organización donde tienen licencias y ya publicaron sus reportes, ustedes y quieren construir ahora sus propios informes a partir de una fuente de datos, ustedes pueden conectarse a conjunto de datos de Power BI donde ya está publicado el archivo, porque muchas veces lo que hace la gente es el mismo archivo, nos la enviamos entre todos, pero al final vamos a utilizar la misma fuente, entonces pues no vale la pena. Acá, digamos, algo importante es que a medida que nosotros en las empresas vamos acumulando datos, la tarea de encontrar lo que necesitamos en el momento en que lo necesitamos es mucho más difícil, porque normalmente las empresas empiezan con poquitos datos, pero a partir de que el negocio se pone más complejo, tenemos más personas, tenemos más áreas, más ventas, la información es mucho mayor, entonces a veces es más difícil, como nuestro archivo de Excel, estarle agregando información, haciendo eh, tablas pivot dentro de Excel, crear columnas calculadas, porque entonces tenemos que agregar. Creo que la mayoría de personas que quieren migrarse a utilizar el Power BI es porque ya han utilizado muchísimas veces Excel y saben a veces lo difícil que es hacer que se convierta, o sea, arrastrar la fórmula, transformar datos, que si la fecha está mal, entonces, ¿qué hago? Entonces, hay cosas acá que en Power BI solo tenemos que hacer una vez y luego lo replica a toda la información si es que se va agregando. Entonces, voy a mostrarles acá como algo importante. Espera a ver. Se logra acá activar los subtítulos. Creo que no me deja ver. Segundito. Acá es importante que nosotros vayamos viendo que por lo general veamos que la información que estamos cargando, digamos si son Excel, esté la información bien. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que estamos utilizando fechas. Entonces, ver que todas las fechas que tengamos estén en el mismo formato. Muchas veces he visto que las personas tienen información como vemos acá en una matriz, luego en otra matriz porque están haciendo cálculos. Como hay como consejo, pasen esta información a una hoja diferente porque al final esa información va a ser muy difícil desde Power BI configurarla. Entonces, si nos damos cuenta, acá tenían país Canadá y tienen esos espacios en blanco. Miremos que toda la información que nosotros sabemos porque conocemos el origen de datos, sabemos cómo es. Si se puede en lo posible, dejémoslo lista antes de, sobre todo con las cosas de fechas o direcciones, porque hay cosas que necesitamos desde el inicio tenerlas funcionando bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de limpieza y transformación. Para eso voy a mostrarles
un archivo, hay un archivo que está disponible, pues el ejemplo que les voy a hacer es a nivel financiero, es un archivo que ya está disponible, yo les hice unos cuantos ajustes como pues para poder explicar más cosas, este es de una empresa que vende bicicletas, entonces, ¿cuáles son sus datos? Normalmente cuando nosotros tenemos información en bases de datos o en archivos, cada transacción es diferente. Entonces le puse un ID único para identificar qué es. Entonces está el segmento, el país, cuál es el producto, si tiene descuento, las unidades vendidas, la cantidad de unidades, el precio, las ventas, que al final es multiplicar precio por cantidad, si tiene descuentos, los ventas totales, que es ventas menos descuento, los costos de producción, las ganancias, la fecha de venta y el número de cuenta contable. Si nos damos cuenta, acá la fecha está como número. Y es porque las fechas por debajo tienen algo que se llama un timestamp, que es un número propio que se les da a las fechas como para poder hacer operaciones. Pero entonces nosotros decimos, yo no lo quiero ver como número, sino quiero verlo como fecha. Entonces desde el inicio seleccionamos acá y le ponemos que me venga en fecha. Entonces ahí automáticamente me convirtió los datos el tipo fecha que era como lo necesitaba. Posterior a eso, yo tengo otra hoja que se llama estados financieros. Esta no existía, esta me la inventé yo. Entonces, acá yo le puse que había información de tipo ingreso y de tipo gastos. Entonces, tenemos los valores, las fechas y si nos damos cuenta que hay información adicional. Nosotros ya tenemos la cuenta contable, el número, ya un poco acá a nivel de jerarquías, que este es el archivo que me informaron que nos estaba viendo bien. Este es el archivo que estamos utilizando. Acá antes se mostraba la información así de fecha. Este es el dato que les digo que es un timestamp. Si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, está de tipo número. Entonces, convierto yo de una vez el campo a fecha. Acá les estaba hablando antes cuáles son todos los datos que estamos utilizando, segmento, país, producto, tipo de descuento, unidades, cantidad, ventas, el descuento, costos de producción, ganancias, fecha de venta y cuenta contable. Hay otra pestaña que tenemos nosotros, que es ya la de los estados financieros, donde incluimos información de tanto ingresos como gastos. Y acá tenemos información adicional, que ya es lo que manejan las empresas en la parte financiera, que es la jerarquía de cuentas contables. Entonces ya es información que nosotros queremos adicional para poder generar nuestros informes. Porfa, Sonia, cuando veas que eh, hay información de pronto que nos esté viendo, avísame ahí para estar súper pendiente. Listo. Dale. Entonces, Laura, yo veo lo que no sé si los demás están viendo. Vale, porfa, ahí cualquier problema a que todos. haya de la vista, Vale, sí, que que nos nos vayan avisando ahí avisen. por el chat. Ajá. Listo, entonces ahora volvemos a Power BI y en Power BI acá sale a veces las que ya hemos utilizado de manera reciente. Pero entonces voy a hacer todo el proceso, voy a ir a obtener datos, más, selecciono Excel, conectar y acá busco cuál es el archivo que yo quiero. Si nos damos cuenta, pues tenemos las dos hojas que yo quería. Ahí tenemos acá dos opciones. Cuando nosotros ya sabemos que nuestros datos están completos, que no queremos hacerle nada adicional, llegamos y le ponemos cargar. Pero como nosotros decimos, sí, yo quiero hacerle transformación a estos datos, quiero cambiar algunas cosas, o sea, quiero filtrar información, por ejemplo, entonces vamos a transformar datos. Si nos damos cuenta, acá en la parte izquierda dice dos consultas, porque al final, por más de que sea el mismo archivo, son dos tablas distintas. Entonces tenemos la que es de estados financieros y las de ventas, que fueron las dos que les compartí. Aquí al lado derecho están los pasos aplicados. Entonces, por ejemplo, si yo
voy acá a tipo de descuento y yo quiero, no quiero que me diga non, sino yo quiero cambiarle alguna de las palabras, entonces yo puedo hacer dos cosas. Una, voy acá donde me dice reemplazar valores, entonces selecciono el valor que quiero buscar, me diga non y lo voy a reemplazar por no aplica. Se dan cuenta, automáticamente me creó los datos y acá al lado me dice que se creó un nuevo paso que se llama valor reemplazado. Si yo ya si digo, bueno, ya no quiero eso, lo borro y si nos damos cuenta, se vuelve a crear la información tal cual. Acá también hay otra opción y es de filtrar la información. Si yo no quiero que me salga nada de datos que digan non, pongo aceptar y nos damos cuenta, pues ya no me aparecen de ese tipo de datos. Como caso importante, Power BI, si nos da, eso es una vista previa, que dice vista previa descargada a las 5:29, muestra acá máximo las mis primeras filas. Entonces, acá me va a mostrar todo lo que existe, pero de vista previa solo me va a mostrar las 1000 primeras filas. Entonces, digo no, otra vez quiero todos. Y se dan cuenta que quedó el campo filtradas porque igual hicimos cambios. Entonces, si queremos devolvernos, es más fácil volver a filtradas. Yo puedo quitar acá los campos que estén vacíos. No sé si les ha pasado muchas veces, pero por ejemplo, si tenemos este archivo de Excel, digamos, hay una columna, está así. Entonces, al final me está diciendo que me está generando más columnas y qué pasa, que entonces me va a mostrar datos erróneos. O puede que me diga acá, este es el dato 988. Entonces me va a decir, en una columna sí hay datos, pero yo no la quiero. Entonces podemos seleccionar a partir de qué columna queremos que se quiten toda la fila. Algo importante es que si nosotros acá hicimos un cambio, ponemos guardar y queremos que se vea reflejado acá, eso no es automático. Entonces siempre tenemos que poner en actualizar, que ya les voy a mostrar esa información. Entonces, acá yo le quiero hacer un ajuste y digamos quiero crear una nueva columna. Entonces, yo puedo acá, por ejemplo, si nosotros queremos hacer a partir de una columna algún ajuste, podemos ponerle duplicar columna y en la columna ya lo que hacemos es específicamente los cambios que queremos, porque muchas veces nosotros queremos de la que ya existe hacer cambios. Entonces voy a duplicar la de país. Entonces ve que país copia. Acá yo le puedo cambiar el nombre. Entonces yo le voy a poner como cambiar nombre, le pongo inicial. Y ya acá está, yo lo que quiero hacer es que le quiero hacer alguna transformación. Entonces, yo puedo hacerle acá desde filtros de texto, es decir, si nosotros no queremos que me salgan, muchas veces contenemos nuestros datos financieros o de retail o de cosas, nosotros no queremos que aparezca información y, por ejemplo, son los que comienzan por la letra C. Entonces, utilizamos esta función de comienza y desde ahí seleccionamos qué es lo que queremos. Acá nos devolvemos a filas filtradas. Acá algo importante. Si se dan cuenta aquí, no me aparece la columna que yo creé. Si voy aquí a este paso, me aparece la columna creada y me dice copia. Si yo voy al siguiente paso, ya me aparece a la que yo cambié. Y es porque como sale cada paso, ustedes pueden empezar a ver qué es lo que ustedes están modificando. Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos, estas son como las cosas más comunes que utilizamos, pero podemos irnos ya a transformar. Y en transformar, esta opción de usar la fila como encabezada nos funciona mucho cuando tenemos un CSV y no tomó la columna. También acá utilizamos mucho
el filtrar información. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos acá, por ejemplo, tenemos este valor. Esperan. Tengo acá que este es en ganancias, si se dan cuenta, está como un valor entero. Yo vengo acá a los datos y digo en ventas, es un valor entero, entonces digo, listo. Si yo veo este que son de ventas totales y veo que hay una coma, digo, no me sirve valores enteros, si no necesito otro tipo de valor. Entonces, vamos al campo que estábamos viendo y vemos que estamos utilizando, acá está ventas totales. Nosotros podemos ver aquí todos los tipos de datos que tengamos. Entonces podemos poner cambiar tipo y podemos tener número decimal, número entero, porcentaje, decimal fijo. Entonces decimos cuántas comas a la derecha queremos. Si son del tipo verdadero o falso, por ejemplo, si tenemos unos y ceros, automáticamente esto me va a coger que es numérico, pero yo puedo decir no, uno y cero significa verdadero y falso. Entonces acá yo quiero cambiar el tipo de dato que yo quiero. Transformar ya es, por ejemplo, si yo digo para las ventas, yo no quiero que sean valores decimales, sino yo quiero redondear y redondear se puede hacer hacia arriba o hacia abajo. Y acá tenemos lo mismo. Si yo quiero que acá segmento, digo no me gusta cómo se ve, entonces voy a hacer esto. Voy a poner acá transformar, selecciono, como me coge el texto, entonces me sale solo la opción de transformar con las funciones de texto. Digo, pónganme todo mayúscula. Si se dan cuenta, automáticamente ya me cambió todos los datos y acá me agregó el paso de textos en mayúscula. Acá con este campo, con esta tabla, ocurre exactamente lo mismo. Yo acá puedo seleccionar qué columnas quiero utilizar y cómo lo quiero ver. Por ejemplo, estoy en fecha. En fecha, yo puedo decir que yo quiero cambiarle el tipo. Me corro un poco. Quiero cambiarle el tipo. Entonces voy a, por ejemplo, fecha hora. Cuando le ponemos fecha hora, le ponemos añadir un nuevo paso o sustituir la que hay. Y si se dan cuenta, ya lo pone como si fuera hora. Pero digamos, en este momento nosotros no tenemos, no necesitamos hora para nada, entonces no es necesario dejarlo. Acá yo tengo dos tipos de columnas, está ingreso y gasto, pero entonces yo no lo quiero dejar así, entonces lo que yo voy a hacer es cambiar la información que tengo. Entonces volvemos otra vez, como les decía, reemplazar valores. Acá nosotros en reemplazar valores podemos ver dos cosas. Una que coincida con todo el tamaño de la celda y la otra que sea reemplazar con caracteres especiales. Si nosotros ponemos solo, por ejemplo, que reemplace IN por una I y hay esos mismos datos intermedios, entonces únicamente nos va a aparecer, nos va a reemplazar el pedacito de texto. Entonces acá yo digo que quiero reemplazar ingreso por una I y voy a reemplazar valores. Digo que quiero reemplazar gasto por una G. Nos damos cuenta, ahora me aparecen únicamente esas dos opciones. Y lo mismo, vemos acá cuáles son los campos. Acá algo importante, nosotros podemos oprimiendo aquí ver cuál fue el cambio que hicimos. Entonces eso nos ayuda mucho como por si no sabemos qué fue. Si queremos darle un poco más de contexto a lo que estamos haciendo, es acá, por ejemplo. Hicimos este reemplazar valores, pero si vemos acá me dice valor reemplazada, no me dice nada. Botón secundario, le ponemos cambiar nombre y le ponemos reemplazo y ya me puso el campo como yo lo quería. Listo. Entonces ahora decimos cómo podemos utilizar estas dos tablas. Muchas veces lo que hacen las personas en Excel es que utilizan la función buscar B. Creo que esa es una de las fórmulas más utilizadas para coger de una hoja y buscar en otra el dato. Acá vamos a hacer utilizar una fuente que se llama combinar consultas.
seleccionamos combinar consultas. Entonces, acá es muy importante que seleccionemos a partir de la cual tenga más datos o cuál es nuestra tabla principal. Como yo les expliqué anteriormente, tenemos la tabla estados financieros y estados venta y la tabla ventas. En estados financieros yo tengo lo de ingresos, tengo los de gasto. En la manera que está construida esta información, todo lo que tenemos como ingresos lo tenemos a partir de ventas. Entonces, la que contiene más información es la de estados financieros. Entonces, no lo hacemos por acá, sino es muy importante ver. Voy a la tabla principal y a partir de esa sí pongo combinar, consulta. Entonces, acá es muy importante que digamos a partir de qué columna queremos. Entonces, yo creé la columna ID y aquí yo selecciono cuáles son los campos que queremos. Acá es un poco que las personas antes de hacer eso, el tipo de combinación, aplica con lo de conjuntos, como lo que uno veía de los diagramas de Venn, que es la intersección, que coge todo a la izquierda, todo lo de la derecha. Acá en la que nosotros queremos hacer es que vamos a hacer externa izquierda, en la que cogemos todas las de la primera y y las coincidencias con la segunda, es decir, todo lo que yo tengo en estados financieros y las coincidencias con ventas. Las seleccionamos, entonces le ponemos aceptar. eh, y ya al final me va a crear la tabla con la conexión entre las dos. Listo, entonces yo digo, no quiero configurar más la información, no quiero transformarla, la voy a dejar así. Oprimimos en cerrar y aplicar. Le ponemos acá, aplicar cambios y me va a empezar a cargar la información. Entonces va a estar cargando. Entonces volvemos a esto. Ya vamos a volver a nuestra vista de informes. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos diferentes partes. Entonces la primera es la cinta de opciones, donde mostramos la tarea que utilizamos normalmente. Está la segunda parte, que es la parte del lienzo, es donde vamos a arrastrar los informes y agregar todo lo que queremos visualizar. Está la 3, donde me muestra las pestañas, porque nosotros podemos crear diferentes páginas según la cantidad de informes que queramos hacer. No necesitamos en una misma página crear todos los gráficos que queremos, sino podemos hacerlo en diferentes páginas y darle el contexto que queramos. Está el panel de filtros, en donde ya podemos hacer visualizaciones a los gráficos que hagamos. El panel de visualizaciones, donde podemos ver todos los tipos de gráficos que hay y ya cómo los configuramos. Y el de campos, donde mostramos cuáles campos están disponibles por tabla. Entonces, dentro del campo, en el informe, vemos en visualizaciones, tenemos todos los visualizaciones que existen y además nosotros podemos traer información del marketplace que tiene Power BI. En la 2 están los campos, es donde tenemos los campos que vamos a utilizar para crear el gráfico y el otro el formato que le queremos dar. Entonces, una cosa es qué información queremos que se visualice y la otra es cómo queremos que se visualice. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, ya nos aparece al lado derecho las dos tablas que estamos utilizando. Entonces, acá vemos cada uno de los campos que traía esa información. Entonces, ya ahí empezamos a decir qué es lo que queremos ver. Nosotros, por ejemplo, hay una información que se llama tipo y veíamos que el tipo era ingreso-gasto. Muchas veces ocurre en las empresas que cuando se registra en el ERP la información, eh, los ingresos vienen con signo negativo y los gastos vienen con signo positivo o depende cómo sea el ERP, se genera la información. Una cosa es cómo se genera la lógica. Nosotros interna, cuando armamos los estados financieros, nosotros decimos, claro, como se arma un estado financiero, cogemos ingresos menos gastos y sacamos la utilidad, ¿cierto? Pero muchas veces una cosa es el resultado final y otra cosa es cómo vienen los datos en realidad.
Entonces, vamos a entrar como una de las cosas que a las personas más les generan dudas es la parte de columnas versus medidas. Muchas personas entienden que es lo mismo, pero entonces acá hay que tener en cuenta la diferencia. La primera es que las columnas calculadas eh, quedan almacenadas en el modelo siempre. Entonces, ¿qué significa una columna calculada? Cuando ustedes en Excel crean una nueva columna y le ponen igual a, entonces le ponen, por ejemplo, concatenación de estos tres campos, ustedes se dan cuenta que queda la información fila por fila. Y al final la vamos a ver únicamente ese cálculo por la tabla creada y no tiene en cuenta filtros porque, como decimos, es una información que es fila por fila. Entonces, por ejemplo, si mi transacción fue bueno, de esta fecha con este valor y tiene este ID, pues el registro es único y no va a depender del contexto ni nada, como simplemente la transacción me trajo ese dato. Cuando son datos numéricos, me aplica las funciones de agregación, entonces son sumas o conteos. ¿Qué sucede con esto? Por ejemplo, si ustedes, que acá de pronto cuando a la gente se le complica, es si nosotros a veces creamos al lado en una tabla de Excel una columna que sea, por ejemplo, un porcentaje. Entonces decimos porcentaje de cumplimiento del presupuesto versus a lo ejecutado. Entonces nosotros decimos pues simplemente se tenía esto presupuestado y se tiene eso ejecutado, entonces hacemos una división. ¿Qué pasa? Como les decía, aplica funciones de agregación. Entonces, si ustedes quieren ver cuál es el porcentaje de cumplimiento por el mes, les va a sumar el porcentaje de la fila uno, de la fila 2, de la fila 3, de la fila 4. Entonces, al final eso no va a tener nada de lógica para el negocio. Entonces decimos como, bueno, ya las columnas calculadas no me funcionan. Entonces, por ejemplo, siempre que creen porcentajes o alguna función que ya sea diferente a suma o resta, ya no utilicen columnas calculadas. ¿Cuándo les sirve un montón columnas calculadas? Por ejemplo, cuando ustedes quieren a la fecha decirle, bueno, yo quiero saber por mes. Como por ejemplo, ahorita veamos nuestros datos, esta era la fecha completa, pero decimos cómo calculo el mes. Entonces, decimos, bueno, pues el mes va a ser único de cada valor, entonces no va a ser que si este conjunto de valores está ahí, entonces le calculo el mes. No, el mes es único de cada transacción. Entonces, digamos, ahí nos sirve un montón crear una columna calculada. Algo importante es que yo no puedo crear una columna calculada a partir de otra columna calculada. Es decir, si yo ya creé una columna de un total, yo no puedo utilizar esa para crear otro total. Para eso ya tenemos que utilizar medidas. Entonces, las medidas existen de dos tipos. Uno son las medidas implícitas, que son las que se crean al usar un campo numérico. Por ejemplo, veíamos la de ventas, la de ganancias, la de costos. Esa es un campo numérico, por lo cual ya es una medida. Digamos que va un poco a lo que uno conoce como los modelos dimensionales, en la que como se construye esa información al final son los datos maestros, que es todo lo que tiene que ver con el país, el segmento, la cuenta contable a la cual se registró, y otra ya son las medidas, como las ganancias, los costos. Entonces es saber que por lo general los datos numéricos pues son medidas, pero por ejemplo la fecha, entonces la fecha nosotros decimos, no, la fecha siempre es un dato maestro porque pues es un valor único. Pero entonces la gente dice, ah, pero la edad va a ser una medida o va a ser un, o una columna. Entonces, no, depende tú qué quieres hacer. Por ejemplo, si al final tú quieres saber la medida, si es por personas, entonces tú dices, no, va a ser un dato maestro porque es algo único de cada persona. Muchas veces uno puede estar cambiando de arriba a abajo medidas y columnas, pero eso depende siempre es de qué queramos. Importante, las medidas tienen que ser numéricas porque al final se van a utilizar campos de agregación. Las medidas implícitas siempre van a utilizar como predefinido.
predeterminado la agregación de suma, como para que sepamos cuando se crean los informes que ponen. Si nosotros ya queremos poner conteo definido, máximo, promedio, pues nosotros ya tenemos que configurarla. Las otras medidas, que son las que vamos a ahondar un poco, son las medidas explícitas, ya son las creadas por DAX. DAX ya es más o menos como lo mismo que nosotros utilizamos en Excel, es un lenguaje que es para crear funciones. Entonces, esas funciones como ustedes normalmente utilizan, está el if, el buscar b, el zoom, el conteo, lo que ya utilizamos en Excel, eso es lenguaje DAX. Solo que nosotros estamos acostumbrados a pensar, voy a agregar una función en Excel, pero es lenguaje DAX. Solo que acá ya está como mucho más, o sea, hay más opciones de cosas por hacer. Las explícitas dependen del filtro y del contexto. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero tener el total de ganancias, por ejemplo, de este país en este año, pues me va a salir únicamente lo, la medida, o sea, ese cálculo por el filtro que estamos teniendo, que es el de mes y el de país. Eh, Además, se almacena en Power BI, es decir, nosotros no nos va a quedar en la fuente de datos registrada como una columna, sino va a ser para uso únicamente dentro de Power BI. Yo que recomiendo, en lo posible utilicen medidas. Las medidas se pueden utilizar una medida dentro de otra, es decir, si yo utilicé un total y luego quiero agregar el total menos costos, si no vinieran en el campo, sino son cosas que estoy calculando, podemos nosotros anidar hasta 60 medidas distintas. No creo que las personas utilicen 60, pero ese es el máximo permitido como para que sepamos un poco las limitaciones. Entonces, bueno, y si pueden utilizar medidas en lo posible, utilicen medidas. Muchas veces las personas creen que como están acostumbradas a utilizar Excel, crean el nuevo campo de columna y en vez de medida, entonces empiezan a complicarse mucho la vida. Entonces veamos cómo son las medidas. Si se dan cuenta, funciona más o menos igual que en Excel. Tenemos la función y lo que estamos por dentro calculando. Pero entonces acá hay cosas diferentes. Sí o sí, como estamos creando un nuevo campo, tenemos que darle el nombre a la medida. Acá decimos que es total sales, decir que es igual para decir que a partir de ahí se va a empezar a calcular la medida. Utilizamos la función, digamos en este caso una suma. Luego, saber que dentro de la función de suma está delimitada por paréntesis, lo mismo que pasa en Excel. Lo que pasa es que muchas veces les autocompleta esas cosas, pero pues acá es necesario que lo vean. Y si se dan cuenta, una es la tabla y otra es el campo que estamos utilizando. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta la referencia E y la referencia F porque la es de la tabla. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita dos tablas, la de ventas y las de estados financieros. Entonces, por más que tengamos campos similares, tenemos que saber a partir de cuál queremos jalar el dato. Y al final, la columna que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros utilizamos medidas y no columnas, en las medidas, si queremos llamar otras medidas, nos va a salir únicamente el nombre de la medida. Entonces, empecemos con una medida sencilla. Por ejemplo, tenemos acá en estados financieros valor. Entonces nosotros queremos, por ejemplo, acá sirve algo que yo hago mucho es como ver cómo tenemos los datos. Entonces uno acá lo que hace es simplemente arrastra el valor a Power BI. Y va acá, ya una vez arrastrado alguno de los valores, tú puedes decir, entonces hay dos formas de hacerlo. Una, arrastrar el gráfico que yo quiero, entonces oprime la parte de blanco y selecciono el gráfico que quiero. U otra es seleccionar el campo en que vamos a empezar y arrastrarlo. Son dos formas de crear los gráficos. Entonces acá yo tengo valor, pero yo digo, no, que primero quiero ver una matriz donde yo pueda ver la información para saber cómo se está comportando. Entonces tenemos venta y decir, bueno, veamos a esta venta el tipo. Listo, entonces ya tengo cuánto es de ingresos y cuánto es de gastos.
Ahora agreguémosle la fecha. Acá le agregamos la fecha. Acá, ¿qué pasa con la fecha? Como es algo que viene predeterminado, entonces acá en los campos de filas me va a agregar toda la jerarquía que hay de fecha, es decir, año, trimestre, mes y día. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo fecha, entonces acá yo puedo decidir si me sale la fecha o la quiero ver por jerarquía. Entonces yo le pongo fecha venta y me va a salir. Entonces acá yo puedo, esta opción sirve para ver de manera completa de pantalla el informe que estamos viendo. Aquí, estos campos es para avanzar en los niveles de la jerarquía. Entonces empezamos. Acá voy a poner jerarquía para mostrarles. Entonces empezamos 2019, bajamos luego a trimestre, bajamos luego a mes y luego ya los días. Entonces acá uno puede ir navegando con las jerarquías que hay. Entonces, por ejemplo, muchas personas utilizan solo la fecha o pueden arrastrar la parte de la jerarquía que quieren ver. Entonces, por ejemplo, yo quito acá fecha de venta y le agrego solo mes. Entonces, aquí y le voy a poner fecha de venta. Entonces dejo únicamente mes y me aparecen eh, los campos. Acá importante si lo ponemos en filas o en columnas. Cuando ustedes tienen información que en filas significa que ustedes pueden ir yendo hacia abajo. Cuando ponen ya, por ejemplo, en columnas, el campo, ya vamos a ver la información por cada mes. Entonces, esto depende mucho de ustedes cómo quieran ver la información. Entonces, volvemos al informe. Acá le damos el tamaño que queremos. Y como yo seleccioné el tipo de visualización en una matriz, las matrices funcionan más o menos como ustedes utilizan en Excel. Entonces yo quiero ver por cada mes los ingresos y los gastos. Entonces decimos, no, pero con eso no es suficiente, quiero agregarle algo adicional. Entonces acá seleccionamos esto. Vamos a eh, utilizamos gráficas de columnas apiladas y líneas. Entonces, yo ya voy que los valores, quiero ver la serie, valor de líneas. El valor de las líneas. Ay, Dios. Acá queremos, no por tipo, sino estoy agregando. Acá, por ejemplo, es muy importante que ustedes vayan viendo cómo están creando su gráfico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esto en las columnas, pero yo no lo quiero ver en las columnas, sino quiero ver acá en el eje compartido. Entonces, digo, no, este no es el campo que yo quiero agregar más bien es este. Entonces, por ejemplo, ellos tienen en sus nodos, tienen que quieren tienen estos cuatro valores, pero a esto yo quiero agregarle también el tipo. Entonces arrastro también tipo. Acá, como estamos utilizándole apilados, me va a mostrar la información. Entonces, es el total de las ventas que hay por cada uno y por tipo. Yo digo, como no, esta no me gusta, quiero cambiarla a la que yo vea las dos. Entonces digo, listo, acá yo puedo ver ya el total de ingresos y gastos por cada país durante el año.
Entonces, ya acá viene algo diferente, que es la parte de filtros. Yo, como les decía, los campos que son columna son los únicos que pueden ser filtros. Entonces, si yo selecciono fecha, lo arrastro acá. Yo acá primero lo arrastré, me puso predefinido ese, pues digo, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero ir a segmentación de datos y ya me muestra la información. Acá es muy importante que ustedes pongan cómo lo quieren. Si quieren que sea entre, entonces les muestra esto. Si es una lista, entonces va a salir toda la opción de fechas. Si es anterior a o posterior a. Y si quieren que sea una fecha relativa. Entonces es los últimos valores de estas semanas. De los que más utilizan es el entre, que creo que es el que utilizamos nosotros normalmente. Entonces acá podemos ver si es de todo 2019. Yo digo como yo no quiero ver esta información de todo 2019, si yo quiero ver solo la del mes. Entonces acá reemplazo el campo y me sale enero, febrero, marzo, abril. Si lo quiero ver así, que esto es una lista o un menú desplegable. Entonces, allá depende de nosotros cómo queramos visualizar. Por ejemplo, si nosotros dejamos un mes, entonces vamos a empezar la parte de visualización. Tenemos los meses y me sale toda esta información. Y yo digo como, pero no entiendo por qué me está dejando solo ver mes por mes. Yo quiero poder seleccionar varios. Entonces, acá nos transportamos en la parte de formato. Cuando entramos a formato, está desde cómo queremos que se vea. Entonces yo digo, no, quiero que el color del esquema sea morado, quiero el grosor. Acá entonces va cambiando. Entonces voy a controles de selección. Yo digo, activo selección única, significa que entonces me va a ir cambiando uno a uno. Entonces digo, no, esa no me sirve. Acá, selección múltiple, entonces pongámosle como lista. Acá a veces en Power BI toca ir viendo cómo funcionan los filtros. Por ejemplo, en este caso, para que me permitiera seleccionar varios valores, yo tuve que agregarle acá en control de selección que me muestre la opción de seleccionar todas. Em, Le pongo seleccionar todas y ahí ya luego le voy quitando los datos que yo quiera poner. Por ejemplo, si yo le quito la opción de seleccionar todas, yo puedo ir acá ya seleccionando los campos que yo quiera. Acá importante es si nosotros queremos que ya se quite lo que ya hicimos de filtros, entonces le ponemos escape y le ponemos acá en borrar los datos y ya me coge otra vez todos los valores. Cuando a mí me aparece eh, todos los valores vacíos es porque me está seleccionando automáticamente todos los posibles. Entonces veamos, por ejemplo, en un filtro, ¿qué más podemos poner? Nosotros queremos ponerle un título. Entonces le queremos decir mes, transacción, digamos. Entonces me lo va a poner acá por dentro. Porque ustedes dirán, pero ya me sale mes. Lo que pasa acá es que en campo yo puedo ya seleccionar si quiero que se vea o no la información. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo acá puedo ocultar. Entonces el encabezado, le quito el encabezado y ya no me sale eso, sino me sale ya lo que yo quiera mostrar específicamente. Entonces digamos, dejémoslo así. Y ya en título, yo le agrego el color que quiero. Entonces quiero ponerle un color azul. Quiero que esté alineado y ya quiero que empezara a darle el formato. Digo, no, mentiras, no me gustó, quiero que esté así. Y ustedes ya empiezan a jugar con los formatos. Entonces, si quiero que haya fondo, si quiero que haya borde, yo digo sí, si quiero que haya borde, porque uno cuando empieza a generar muchos filtros, es bueno que uno vea hasta dónde va. Entonces digo como listo, quiero ponerle también azul y ya me quedó el filtro con el formato que quiera. Yo puedo dar
seleccionar qué tan grande quiero que se vea. Decimos, por ejemplo, mi transacción se ve muy grande. Entonces voy a título y acá otra vez le cambio el tamaño de eso. En familia de fuentes, ustedes pueden seleccionar un montón de fuentes, pues un montón de fuentes, pero varias fuentes. Sobre todo hay empresas que tienen predefinido como sus fonts, entonces pueden acá buscarlo y seleccionarlo. Em, Vayamos entonces de pronto un poco más a DAX avanzado. ¿Qué significa DAX avanzado? Nosotros muchas veces queremos calcular información sin tener en cuenta alguno de los campos. Entonces, por ejemplo, existen funciones como calculate, como all, filtered, en la que nosotros lo que hacemos es decimos, no, solo téngame en cuenta la información de esto para calcular una columna. Entonces, yo tengo, volvemos lo mismo, nombre de la medida, función calculate. Acá, si se dan cuenta, ya me está generando utilizando la medida que creé antes. Y yo digo acá en esta, por el canal está la tabla canal que tiene nombre store, solo utiliza eso. Por ejemplo, ¿eso para qué sirve? Nosotros a veces queremos crear únicamente valores totales. Entonces, yo voy a decir, voy a crear una nueva medida. Entonces, voy a decirle total ingresos. Entonces, acá es lo que les decía yo ahorita de conocer los datos. Yo veo cómo están los datos, dice que mis datos están en positivo y yo digo acá que mis gastos están en negativo, también están en positivo. Entonces yo digo como, bueno, pues si yo le pongo ingresos menos gastos, listo, me va a salir la utilidad. Pero ¿cómo hago yo para saber en realidad cuánto tengo? Entonces decimos que total ingreso va a ser a calculate. Decimos que va a decir la suma de valor y luego va el filtro. Acá es con comas, siempre acordarse, como a veces en Excel pasa que son comas o punto y comas, siempre utilizar acá comas. Y luego seleccionamos la columna que queremos filtrar. Entonces buscamos tipo. Bueno. Por ejemplo, acá ya me está diciendo que hay como un error y es porque a suma no le cerré el paréntesis. Entonces, volvemos. Vamos, si nos damos cuenta, acá abajo va mostrando. Igual que pasa en Excel, nos va diciendo cuáles son los campos que siguen. Entonces, ahora acá yo ya busco tipo. Entonces, listo. De la tabla de estados financieros, selecciono tipo. Le digo que tipo sea igual a, entonces acá. Acá, importante, tienen que ser comillas dobles. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos puesto que fuera I o G? Entonces, si nos damos cuenta, en la tabla base sale ingreso y gasto, pero acá es importante que ya le dejemos el campo, cómo lo transformamos y no cómo venía. Ingreso y le ponemos enter. En caso de que hubiese algún error, aquí automáticamente acá me saldría en rojito, como se dieron cuenta. Por ejemplo, si yo acá no hubiese puesto la coma, ven, me va a generar un error y acá me va a decir que que no puede encontrar el tipo. ¿Por qué? Porque pues me falta acá cerrar la columna. Pensará que es de esta función aparte. ¿Para qué me sirven ese tipo de columnas? Por ejemplo, si yo quiero únicamente, a veces uno utiliza con esto, es que solo quiero ver la información. Entonces me dice, mis ingresos del año son estos. O del mes que estoy seleccionando. Entonces, por ejemplo, yo digo como para enero, entonces se dan cuenta, acá, acá me va generando el valor de los ingresos que son. Lo mismo acá podemos hacer para gasto. Qué importante, cuando nosotros creamos una medida para saber identificar, me va a salir aquí esto como una calculadora. Si se dieron cuenta, ahorita con mes
A veces esas jerarquías de fechas son un poco complicadas, entonces lo que podríamos hacer es crear una nueva columna. Entonces vamos a decir que es la columna mes. Decimos que queremos utilizar la función mont y seleccionamos el campo que se llama fecha venta. Y listo. Como les comentaba, acá nosotros podemos utilizar una columna, es porque pues el mes va a ser siempre el mismo, no va a depender del contexto. Entonces le ponemos OK. Y acá donde tenemos este filtro, entonces ya pasamos es mes, que me lo reemplace. Entonces quitamos y ponemos mes. Y ya me va a decir el mes en el cual se ejecutó la transacción. Listo. Acá ya ustedes, por ejemplo, si quieren crear jerarquías específicas que lo uno dependa del otro, simplemente lo que hacen es arrastran un dato sobre el otro. Entonces, si ven, acá ya se están creando jerarquías. Entonces, acá ustedes pueden crear tantas jerarquías como quieran y eso al final les va a permitir ahondar. Entonces, esto es lo que sean jerarquías que ustedes van poniendo. Este es el símbolo de una columna y este es el símbolo de una medida, como para que vayan bien. Ustedes pueden crear acá tanta información como ustedes quieran. Aquí, por ejemplo, si ustedes dijeron como algo importante, los propios gráficos sirven de filtro. Entonces, si ustedes dicen, quiero seleccionar solo, ver solo esta información, acá ya me están mostrando el total de ingresos que hay en Inglaterra. Y ya lo que yo hago, por ejemplo, puedo poner exportar datos. Si a mí lo que me interesaba es como, oigan, no quiero ver en Excel un montón de datos, sino quiero es ver solo datos puntuales, entonces me voy a exportar datos y ya veo solo la información que tiene que ver con esto. Entonces, como cosas que tengan en cuenta, delimitaciones. Cuando nosotros tenemos Power BI se maneja por licencias. Está el Power BI Premium y Power BI Pro. Power BI Premium, uno puede tener, se contratan por empresas como grandes que tienen muchas licencias, entonces tú no tienes límite en tamaños de datos, en actualización. Cuando tú tienes Power BI Pro, que es ya como la licencia que sigue, que pagas una a una, entonces tienes en capacidad de datos almacenados 1 giga. Pero eso no significa que la fuente, sino lo que tú tienes directamente con lo que estás utilizando. Importante, lo que yo les decía, tienen de columnas máximo 16.000 columnas, del límite de filas no hay máximo. Como tips hay que les pueda dar de cosas claves. Ustedes pueden enviar tanto el archivo fuente como el archivo PBIX, así se llaman los archivos que se crean con los datos que guardamos. Entonces acá ponemos archivo, guardar. Si se dan cuenta, aquí me crea una ubicación, que es de tipo PBIX. Nosotros esos datos podemos enviarlos. Por ejemplo, si nosotros queremos que alguien vea solo la información y no tenemos licencia, podemos enviar el archivo. Entonces es ir normal a nuestra carpeta, lo encontramos y lo enviamos. Si queremos que hagan configuración de datos, ahí es importante. Tienen que ir a orígenes, ir a transformar datos, configuración de orígenes de datos. Acá lo seleccionan y le ponen cambiar origen. Eso es para que tengan que poner la nueva ruta o si no, no les va a servir. Como algo que yo recomiendo mucho es que lo tengan, por ejemplo, en un file server. Entonces acá ponen la IP y ya a cualquier persona de la organización que tenga acceso a ese file server, pues ya va a poder actualizar automáticamente sin necesidad de tener que cambiar la ruta. Algo importante es, por ejemplo, si acá creo yo otra página, yo puedo hacer acá control C y acá control B y me va a pegar el reporte. Y ya yo puedo cambiar este reporte tranquila, sin necesidad, sin creer que me va a afectar al otro. Entonces digo, ya no lo quiero ver por esto, sino por otra información. Entonces lo podemos hacer. Acá cuando vemos los 3 punticos, aquí entramos al Marketplace donde dice importar de App Source. Hay un montón de visualizaciones adicionales de las de aquí que ustedes pueden utilizarlas. Cuando ustedes están seleccionando los datos, entonces tenemos aquí, están la parte de filtros.
que está este y es decir, yo quiero ver acá la información solo, entonces podemos acá un filtro avanzado o un filtro básico o top. Entonces llegó un filtro básico, es en el que digo, solo cójame esta información y ya. Entonces en la visualización, yo por debajo digo, quiero mostrar solo esto. O digo, solo téngame en cuenta de tipo los que son ingresos. Entonces quiero que me muestre ahí los ingresos y ya. Si yo digo, bueno, ¿yo cómo hago, por ejemplo, para poner algún campo que no quiero? Simplemente acá arrastramos a filtros de esta página y ya los ponemos. Ah, importante, uno puede tener filtros de página, que son estas, o filtros de todas las páginas, es decir, que sin importar en qué página estés, tú lo estés seleccionando. Están entonces estos filtros y los filtros también que nosotros agregamos en esta parte. Em, Sé que también muchas personas utilizan de bases de datos. Importante que ahí sepan un poco de términos. Existen dos tipos. Uno que es tipo import, es decir, que ustedes seleccionan su conjunto de datos y les queda ahí. Entonces, hasta que usted no actualice la información, no se les va a actualizar. Y la otra, que es Direct Query, es que se conecta en tiempo real a la base de datos. Ahí como importante es que la información, entonces cada que ustedes cambien acá de columna o creen algo con lo que les dije Direct Query, va a crear la información. O si cambian filtros aquí, por ejemplo, va a consultar en la base de datos. Cuando se utiliza Direct Query, cuando ustedes dejan que los usuarios solo lo tengan como visualización, es decir, y que ya esté predefinido de si no estén acá cambiando las visualizaciones una y otra vez, porque si no les va a complicar eso. Como cosas adicionales que ustedes sepan, importante, ustedes acá tienen dentro, cuando van en ver, pueden cambiar el formato, los colores que ustedes quieran. Como yo les dije, ustedes pueden tener la parte de teléfono, ver la información. Para eso tienen que realizar una pista adicional e ir arrastrando como quieren que se vea desde el teléfono. Entonces, no es como que ya está para teléfono, sino tienen que verlo. Cuando van a modelado, una ventaja grande es que si ustedes tienen toda la suite de Office 365, ustedes pueden poner en administrar roles y se les conecta el directorio activo. Entonces, si ustedes tienen unidades en su empresa, que sea, por ejemplo, unos son los de marketing, otros son los de finanzas, otros son los de compras, ustedes pueden, dependiendo del área, que les salga la información solo lo que les corresponde y no tengan que crear un tipo de pestaña para cada grupo o no tengan que estar enviando cosas diferentes, sino que se les controle la seguridad directamente conectándose al directorio activo. Como para finalizar, cosas, mucha información, ustedes, el material apoyo fue construido con la documentación que tiene Power BI. Eh, Pueden, si quieren, tomarle pantallazo a estas cosas de material de apoyo. O si ya están entrando ustedes directamente desde Power BI, ustedes pueden venir de ayuda y pueden coger documentación o ir a videos y aprendizaje guiado y ahí les va a salir un montón de información. Lo mismo, si ustedes quieren sacar ejemplos que sea galerías que han publicado en la galería y cosas que ha publicado la comunidad o ejemplos propios de donde yo descargué esta información, ustedes pueden hacerlo. No, algo que no se les olvide es que si ustedes cambiaron su fuente y quieren ver la información, tienen que poner acá este botoncito actualizar, actualizar para que les muestre los nuevos datos. Importante, acuérdense que si ustedes le pusieron, se llama fecha venta acá y le pusieron en el origen fecha venta, que no es que ahora sea un nuevo archivo y le sean fechas de venta, porque eso va a generar problema en el modelo y ya no les va a servir en los gráficos. Entonces, para eso, si ustedes no pueden configurar esa información, entonces pueden venir ustedes acá, le ponen acá cambiar nombre y también tienen que ir al origen de datos y cambiarle el nombre. Esas dos cosas como importantes. No sé ya, Sonia, las preguntas. Sonia, Bien. Bueno, sí, tenemos preguntas. Aquí estoy, es que no te escuchaba. aquí estoy. Bueno, vale, aquí tengo una pregunta de Alba Gabriela Garay. Un saludo igualmente a Alba Gabriela que nos acompaña desde Honduras.
Una consulta que tiene Alba es, ¿qué guía rápida sugerirías para iniciar con Power BI? Acá el primer link que les muestro de Power BI Microsoft Learning, ahí pueden encontrar toda la información y es únicamente van a ayuda, oprimen en videos, puede ser aprendizaje guiado y ya con eso pueden encontrar toda la información que hay. Hay desde videos, desde documentación, todo y pueden seleccionar en el idioma de su preferencia. Entonces ponen acá documentación, lo mismo, dependiendo cómo prefieran iniciar y se dan cuenta, este desktop Getting Started fue el mismo que yo puse aquí. Entonces, yo todo lo saqué de ahí para que no vean como que una cosa es lo que les muestro y otra la documentación, no, es lo mismo. Entonces, ustedes pueden desde acá todo seleccionar y la comunidad, ver blogs, hacer preguntas, enviar todo desde ayuda, pueden encontrarlo. Bueno, aquí tenemos otra. Eh, medidas rápidas de parte de, bueno, una pregunta de Ericano. Medidas rápidas, ¿nos puedes explicar un poco? Las medidas rápidas son lo mismo que las medidas, solo que cuando tú le pones una nueva medida rápida, como que te aconseja utilizar cosas. Entonces a mí la verdad no me gusta porque tú lo que terminas es complicándote más la vida. Si coges aquí ventas y dices cantidad, por ejemplo, seleccionas acá. Entonces, estas son las rápidas. Tú dices, por ejemplo, promedio por categoría. Entonces, acá ya luego le pones cantidad y luego le sumas, em, por ejemplo, la categoría es tipo. Entonces le pones aceptar. Tú al final vas a tener que hacer arrastrar, arrastrar y listo, ya te creó el promedio. Y tú lo arrastras aquí, le pones qué es tipo y te muestra cuál es el promedio. Pero pues al final siento yo que son más pasos que uno crear propio la medida. Digamos al final, si uno revisa cómo quedó, mira, quedó la columna quedó un poco más compleja la, la medida que hicimos exactamente lo mismo que total de ingresos. Entonces, siento que acá por debajo Power BI crea como cosas más complejas. Entonces, si te sirve a ti como base, como para ir aprendiendo medidas, listo, pero bueno, pues a mí no me gusta tanto. Bien. ¿Otra pregunta? ¿O Sí, pues está bien? las que hay. Bien, vale. Otra pregunta es, ¿algún conector es de la familia Uchibo-Mójica? Parece que son familia. ¿Algún conector de SAP ERP con Power BI? Sí, cuando vamos acá a obtener datos, que son bases de datos. Acá tenemos, por ejemplo, está la base de Sybase, que es propia de SAP, está conexión a SAP HANA, está conexión a SAP Business Warehouse, a la mensajería de SAP Business Warehouse. Hay un montón de cosas de SAP. Digamos que como que se les recomienda, si ven que acá no está propio el conector, ustedes, que es la que nunca falla, digo yo, van acá a buscar, ponen ODBC ODBC y ya seleccionan aquí y se conectan a partir de su computador. ¿Qué implicaciones tiene eso? Como que solo van a poder conectarse de los datos, conexiones propias que haya en el equipo. Si yo selecciono ODBC, pues me van a salir las que yo tenga propias en el computador. Por ejemplo, como en el caso en que no encuentren el conector, pueden seleccionar esta opción. Pero por lo general, con las opciones que hay acá de bases de datos, les va a pedir cuál es el servidor, cuál es el esquema, el puerto y los datos de conexión. Entonces, lo que yo les dije, importante revisar antes de utilizar alguno de estos conectores, pueden ver la documentación. En verdad, Power BI tiene muchísimo, toda la información que necesitan y pueden ahí revisarlo. Bien. Tenemos otra pregunta de Gabriela. Power BI Desktop te da la opción libre de 60 días. ¿Cuál sería una opción open source a Power BI y qué diferencias tendrían estas versiones? No, bueno, ahí hay una claridad. Power BI Desktop como tal es gratuito. Entonces, tú para trabajar de tu computador no tienes que iniciar sesión, no tienes que
hacer nada. Digamos, yo tengo acá porque yo ya tengo cuenta, pero yo puedo poner cerrar sesión y en el momento, déjame ver si me muestra la página de inicio. Espérate, intento salirme. Voy a, si le voy a crear una nueva. A ver si me muestra la página de inicio ya que no he iniciado sesión. Tú no es necesario que inicies sesión al ingresar a Power BI. Eso es algo que tú decides. Cuando tú creas sesión, te crea una cuenta y tienes por 60 días como funciones avanzadas. ¿Y qué son funciones avanzadas? Oprimir en publicar y cuando te oprime. Esa es la pantalla de inicio. Entonces, ustedes pueden simplemente poner en X o poner probar gratis. Entonces, si ponen probar gratis, pues les va a salir lo que les dije de que tienen entrar, cuál es su correo y tienen 60 días. Si ustedes quieren decir, yo quiero mis datos para mí misma, entonces le ponen X, no tienen que ingresar nada y ya pueden empezar a hacer todo. Cuando ustedes utilizan la opción de publicar, ya tienen cosas adicionales que es como compartir con las personas de manera online, los reportes, ya ustedes pueden publicarlos en sitios web, en SharePoint, pueden hacer que los datos se actualicen de manera automática, pero en la versión desktop no necesitan licencia. Entonces, lo que yo aconsejo es no pongan probar gratis hasta que en realidad no quieran compartirlo con más gente. Como creen sus informes, si se dan cuenta, yo puse eh, X, no seleccioné nada de las opciones, ni probar ni iniciar sesión, puse X y ya tengo toda la plataforma para hacer uso. Bien, tenemos aquí hice una pregunta más de Eric Cano, mm, en la cual nos puede explicar columna a base de ejemplos, me cuesta eso. Como les mostré, voy a abrir el otro. Las columnas, es que es un poco confuso. Digamos que las personas cuando inician en Power BI tienen la diferencia entre la columna y la medida. Como yo les dije, en lo aconsejable utilicen siempre medidas. Entonces, las medidas pueden ver que están con este cosito, sí que es como una calculadora. Las columnas están así. ¿Para qué utilizar columnas? Cuando quieren, o sea, saben que es el dato puntual y no va a cambiar. Es decir, por ejemplo, acá yo utilicé el mes. Entonces, yo sé que el mes no va a necesitar que cambie ni nada, entonces pues puedo utilizarlo así. ¿Para qué más nosotros podríamos utilizar una columna si queremos darle formato? Por ejemplo, si tenemos la de fecha y queremos darle un formato con una columna adicional de fecha, podemos hacerlo. Importante si queremos, por ejemplo, que el total de ingresos sea, por ejemplo, utilizarlo como filtro. Si ustedes dicen, venga, este campo es numérico y yo quiero utilizarlo como un filtro, es decir, por ejemplo, ganancias. Digo, las ganancias, yo quiero decirlo como filtro que sean mayores a tanto o sean menores a tanto. Eso cuando se utiliza cuando nosotros queremos decir las ventas que son menores a tal valor, entonces, ¿cuál es el comportamiento? Entonces lo utilizamos como filtro para que sea de manera dinámica. Cuando nosotros utilizamos estos filtros de acá, eh, son estáticos. Es decir, yo únicamente voy a ver los filtros, la información que puse aquí. Entonces, si yo ponía acá en tipo y decía que solo quería ingresos, pues entonces solo me va a mostrar la de ingresos, sí o sí. Si yo pongo por otro filtro aparte, en que yo digo como quiero que un filtro sea de tipo, entonces pongo tipo y acá le digo que sea un filtro. Entonces, si se dan cuenta, dinámico, ingreso y me va corriendo. ¿Por qué? eh, ya lo voy a poder utilizar de manera aparte. Entonces es para qué lo quiero. Las medidas les van a servir para todos, como el problema de las columnas calculadas es que las columnas únicamente me va a permitir utilizar las columnas ya existentes. Entonces, si yo utilicé una columna que se llama mes y luego quiero crear a partir de mes otra columna calculada, no se va a poder. Entonces, para eso utilizar medidas. Como les dije, las medidas pueden anidar hasta 60 medidas diferentes y les va a servir como dependiendo del contexto. Entonces, si es del mes, si es del tipo, si es del segmento, lo que necesitan, lo van a poder hacer así. Bien, No sé si le quedó ya un poco más claro como el para a, qué utilizar cada una. a Eric Cano, ¿te quedó claro, Eric? Esperamos que sí. Y si no,
un cursito ahí de Power BI, si de pronto tienes link donde puedan aprender sobre Power BI o pueden, bueno, hay muchas plataformas en las cuales se puede ir profundizando mucho en estos temas. Eric, muchas gracias por consultar en este chat. Alba Gabriela, ¿nos puedes comentar más detalles de la maestría que estudiaste? ¿Cómo te sirvió para iniciar el camino como ingeniera de datos? Listo, yo hice la maestría en Ingeniería de Información en los Andes. Yo desde que estaba en el pregrado tuve un poco de inclinación hacia la parte de datos. Entonces esa maestría te da los fundamentos técnicos, es una maestría muy técnica, o sea, hay que ser desarrollador para entrar en la maestría porque para el 90% de las clases te va a tocar desarrollar. Entonces, tiene estructurada la maestría, cómo montar soluciones de Big Data, de sistemas de recomendación, cosas de Business Analytics, de administración de conocimiento, de visualizaciones, como que te muestra todo desde los diferentes enfoques de datos. Entonces ya, y están las selectivas que tú puedes elegir. Digamos, yo me he enfocado mucho en la parte, digamos, ingenieril de ETLs, que son la transformación de datos, y también en la parte de construcción de modelos. Entonces, por ejemplo, se depende mucho de tú qué perfil quieras. Uno con esa maestría puede desarrollar los dos perfiles. Uno puede ser un científico de datos o un ingeniero de datos, que son dos cosas distintas. Pero, por ejemplo, ahorita en la empresa que yo trabajo, yo cumplo las dos funciones. Yo hago toda la transformación, procesamiento de datos y también construyo la solución analítica, sea predictiva o descriptiva. Entonces, digamos que me permite la maestría como conocer el ciclo completo de la información para un proyecto de analítica, pues sin importar la metodología y saber cómo atacar los diferentes puntos. Entonces, y yo digo como de cómo iniciarse, pues no necesariamente con la maestría, es como que a uno le gusten los datos. Entonces, es como que tú sepas qué perfil quieres desarrollar. Si uno más análisis de negocio, entonces puedes buscar de pronto maestrías que te den, claro, un bagaje técnico, pero no a profundidad. Esta maestría es netamente técnica y ya lo que pasa es que uno ve otro tipo de clases que le permiten a uno como tener un perfil más integral, pero es técnico únicamente. Bien, ¿recomendarías, una última pregunta, recomendarías que aprendamos muy bien SQL si quisiéramos ser business analytics? Pues para mí el SQL es como de lo que uno tiene que saber siempre, sin necesidad, si trabaje solo con archivos de Excel, porque llega un momento donde las organizaciones ya tienen tantos Exceles que no puede trabajar, no se debe, uno lo tiene por un lado y al final, ¿qué es lo que pasa? Siempre es como tienen su ERP, descargan la información en un Excel, la visualizan y todos están haciendo los mismos datos. Entonces, al final las bases de datos son los que le permiten a uno tener toda la información integrada. Si tú quieres ser a nivel de negocio, ya como ser únicamente la que toma decisiones y ve si se está comportando bien los datos o no de acuerdo a lo esperado y lo planeado, yo te digo, pues el SQL no te va a aportar tanto. Pero yo creo que para los que quieren hacer desde ingenieros de datos y construir los informes y se van a encargar de, o sea, echarle mano al informe y definir la fuente, definir eso, como si es importante conocer SQL. Digamos, como uno de los tips más grandes es que desde que creen la conexión, por ejemplo, una base de datos, pongan el SQL, porque si no, imagínense en un esquema completo donde hay un montón de tablas y les toque ver luego cómo relacionar, eso se va a volver inmanejable. Entonces el SQL, pues primero le crea a uno una mente un poco de procesos lógicos y pues creo que uno le automatiza muchísimo tiempo en el proceso de transformación de datos porque pues ya uno va a tener la información que necesita. Entonces sí, como de pronto pueden aprender de manera simultánea la construcción de informes y también SQL, como pues de hecho SQL no es un lenguaje complejo, es un lenguaje muy lógico de saber qué queremos filtrar, cantidad de registro que queremos ver, de qué tablas queremos agregarlo. Entonces es estudiar sobre todo lo de que son teorías de conjuntos y conocer nuestros Ujú. datos. Bien,
Eh, ya se acabaron nuestras preguntas. Bueno, aquí muchas gracias, Laura. Creo que nos pasamos 30 minutos de nuestro preciado tiempo, pero era muy importante dar respuesta como a las preguntas que tienen nuestros participantes de hoy. Bueno, queremos, como siempre, agradecerte por compartir tu conocimiento con toda nuestra comunidad, con todos nuestros seguidores. Laura, para nosotros es un orgullo tenerte como parte de nuestro equipo en Científicas de Datos. También darle un saludo a todos los que nos acompañaron hoy. Por ejemplo, tenemos a Karin Liz, que nos saluda desde Perú, a Cristian Horacio García. También, Cristian, de qué países? Igualmente nos está acompañando Eric Cano, Alba Gabriela desde Honduras. No se ha perdido ni una sola charla, así te cuento. Es nuestra fan desde Honduras. Rafael Borges, gracias por acompañarlos desde Venezuela. Tenemos Santiago Martínez. A la familia Chubo Mójica, qué bueno que nos acompañaron. Tienes club de fans, Laura. Tenemos a Andrea Sierra, que nos ha acompañado también en otras charlas. Andrea Corte Chacón, bienvenida, qué bueno que nos estés acompañando en el día de hoy. A Nigiret de la Hoz Rivera, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. A Luis Cobo de la Universidad EAN, quien es uno de nuestros, mejor dicho, ha sido un gran apoyo para Científica de Datos a lo largo de estos 4 años, quien nos ha brindado todos los espacios incondicionalmente, siempre nos ha apoyado, nos ha ayudado. Gracias, Luis Cobo, qué bueno que nos esté acompañando en esta charla y nos has venido acompañando en las anteriores charlas también. Muchas gracias y un abrazo gigante de todos nosotros y de mi parte. A Yacir Fabián Barcelo también nos está acompañando. Nana Pérez, un saludo. María Camila Cova Barrios, también un saludo inmenso desde aquí a todo el equipo. Elías de la Rosa, que también nos acompaña en diferentes espacios, en diferentes charlas, igualmente es cercano a todos nosotros. A Diana Luján, siempre ha estado. Diana, un abrazo, un saludo inmenso desde aquí, de parte de todo nuestro equipo de Científicas de Datos. Gracias por acompañarnos todo este tiempo. Igualmente, pues, que no nos perdamos mañana nuestra charla. Rick Salvador, un saludo a todos los que nos acompañaron, aquellos que preguntaron, de aquellos que, están aquí atrás, que de pronto no tuvieron ninguna pregunta. Un saludo así inmenso. Tenemos a Aaron Eleazar Soto, desde México. Bueno, tenemos bien, Orion Pech también desde México. Erika no es del Salvador, nos está aquí acompañando, contando. Bien, la invitación grande en el día de hoy para todos es, hoy hemos creado nuestro canal en YouTube de Científicas de Datos. Entonces queremos que se suscriban, le pongan a la campanita ahí para que reciban todas las notificaciones de todos los videos que vamos subiendo, de todas nuestras charlas, y estén al tanto de todos los tutoriales, mentorías, eventos, bootcamp que realicemos y puedan acceder. También igualmente hacerles una invitación, quien quiera ser parte de mentores de la Organización de Científicas de Datos, de todo nuestro equipo. Bienvenidos, escríbanos, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico contacto@cientificasdedatos. Aquí aparece, creo, acá en esta parte. Nuestro correo es contacto@cientificasdedatos y allí les daremos como las instrucciones de paso a paso para iniciar pues este proceso de mentorías. También para que nos sigan por Instagram, en Twitter. En Twitter nos pueden seguir como /data. Ahí vamos a empezar a mover, vamos a estar moviendo muchos porque queremos
seguir trabajando con nuestro propósito, que es más chicas en la ciencia de datos, en la inteligencia artificial, y combinando todo esto y aplicándolo a tecnologías 4.0, generando valor a toda la información que tenemos, estructurada y no estructurada. Entonces, darles las gracias a todos ustedes por seguirnos, por acompañarnos cada día. También recordarles que mañana tenemos charla a las 5 de la tarde. ¿Quién va a estar? Marilyn Alarcón, quien nos va a acompañar pues con su charla en la parte de buscadores inteligentes en Azure. Entonces, pues ahí vamos como adentrándonos a otro tipo de herramientas que nos pueden servir bastante. Aquí también, muchas gracias, Cari Liz, felicidades por el nuevo canal. Ay, sí, estamos súper contentos porque aquí vamos a lograr mover muchas cosas. También vamos a estar transmitiendo en vivo, posterior a Facebook. Vamos a estar haciendo pues transmisiones en vivos y mentorías para que estén entonces ahí en la campanita. Ahí le ponen campanita, clic y listo. Ahí van a estar actualizados de todo lo que hacemos y realizamos. Bueno, Nana, un abrazo gigante, Nana Pérez. Bien, nos despedimos. Me despido más que decir como... Y recordar que queda guardado el live, entonces como si luego quieren volver a hacer como el tutorial con sus propios datos y como quieren darle un repaso a lo que vimos, pues ahí va a estar guardado de manera indefinida el live. Exactamente. Entonces pueden Igualmente, ya, compartirlo, invitar a ya las personas a que aprendan. sí, sí. Lo vamos a descargar al canal de YouTube, ahí, a nuestro canal, y ahí va a quedar también, va a quedar ya definido. Va a haber unas listas de charlas, ahí lo van a encontrar, listas de reproducción, una que se llama charlas, y ahí van a encontrar todas nuestras charlas que hemos estado realizando. Mañana los esperamos nuevamente, 5 de la tarde, va a estar Marilyn Alarcón con nosotros. Entonces, deseándoles un fin de noche ya, de tarde para todos y que descansen bastante. Esperamos que todo esto haya sido súper útil, como siempre, para sus proyectos, para su profesión, para sus skills, para inspirarse. Bueno, infinidad de cosas y propósitos que tenemos con todas nuestras charlas. La principal, seguir inspirando más mujeres en la ciencia de datos. Un saludo y que tengan una excelente noche. Chao, que estén muy bien.